digamos, nosotros tenemos más de 60,000 pensamientos en nuestro día a día. Y que además de todos esos pensamientos, ni siquiera el 3% se materializa. O sea, son pensamientos que no tienen ningún fundamento, pero que sin embargo nos llevan al sufrimiento. Ahí él nos habla pues de esta práctica hawaiana milenaria, que es una Sí. práctica Okay. curativa, es decir, lo que busca es transformar o corregir el error a través de 4 palabras que son: lo siento, perdóname, te amo, gracias. Bienvenidos, herramientas para conectar con uno mismo. Estamos aquí en Palabras que Transforman y estamos con un tema, con un tema interesante, que son técnicas que nos pueden ayudar o que nos ayudan a transformar nuestra vida, que son muy poderosas. Hoy vamos a hablar de la meditación, o vamos a hablar de la suspensión y vamos a hablar del Ho'oponopono. ¿Cómo ves, Luis, el tema? Uy, a mí me encanta este tema y bueno, me encanta mucho sobre todo de lo que vamos a hablar, ¿no? Que son técnicas para conectar con nosotros mismos. Así es, así es. Bueno, pues Ujú. la primera, sin más preámbulo, pues es la meditación. Creo que, bueno, tú y yo hemos estado dialogando sobre estas técnicas por bastante tiempo, Luis. Las practicamos también. Y justo antes de grabar el episodio habíamos estado platicando de su efectividad y, y de a veces el por qué no funcionan, ¿no? Entonces, bueno, pues la primera es la meditación. La meditación es una herramienta, como lo he dicho, como lo había dicho, muy poderosa. No sé tu experiencia, Luis, a lo mejor ahorita nos las platicas. Yo Ujú. hace tiempo la practico. Eh, la meditación es, digamos, una práctica que viene de Oriente. Eh, Sí. Creo que, pues si no la conocemos, por lo menos tenemos a lo mejor casi todos esta imagen de alguien sentado en flor de loto, eh, eh, con los ojos cerrados, y con las manos sobre las piernas normalmente. Mira, yo por lo menos, Luis, me empecé a familiarizar con la meditación. Bueno, en otros episodios lo he platicado justamente por la ansiedad. Básicamente, pues empecé respirando, haciendo respiraciones profundas. Y después fui buscando podcast o en Ujú. internet páginas que tuvieran meditaciones guiadas. Lo Ujú. importante de la meditación siempre es buscar un momento durante el día, tener el compromiso personal de hacerlo, buscar un lugar en donde puedas realizarla, un lugar adecuado. Se puede hacer, digamos que en todos lados, Ujú. pero digamos de preferencia en un lugar en donde puedas estar, o se pueda promover en ti el silencio, pueda promover en ti un estado pues de meditativo o de conexión contigo mismo. Eh, la postura, bueno, pues la típica es esta, la de flor de loto, pero no necesariamente. Puede ser también sentado en una silla, eh, sobre todo porque pues, si hay algún problema físico, etcétera, también se puede realizar acostado. La idea de la meditación es no dormirse, sino, eh, yo me acuerdo, por ejemplo, en un libro que yo compré hace muchos años de cómo aprender a meditar. El autor habla de que de preferencia sí es mantener como la mirada, o sea, como abiertos los ojos, como tener esta mirada, eh, no viendo hacia ningún lado. Ujú. Personalmente a mí me funciona mucho estar con los ojos cerrados. Eh, el libro del que les estoy hablando
se llama Cómo meditar. Es cómo meditar y ser al mismo tiempo un buen amigo de tu mente. Y lo escribió, no sé si lo voy a pronunciar bien, Pema Chodron. Lo escribió. Yo también comencé, por ejemplo, a buscar meditaciones guiadas en una página que se llama Oasis Meditation, creo, con Mary Maddox. También empecé a meditar con ella. Hay muchas herramientas de meditación guiada, sobre todo cuando uno está comenzando, a lo mejor si es a hacer la práctica, sí es importante como buscar meditaciones guiadas, cortas en tiempo. La meditación no tiene tiempo establecido. Uno es realmente de acuerdo a la práctica de uno. Y bueno, ya hablé mucho yo ahorita. Bueno, hay, nada más para acabar lo de las herramientas. Hay herramientas en YouTube, en Spotify, en Netflix, en muchos lugares, digamos, de internet, de redes sociales, en donde se pueden encontrar herramientas para iniciar con la meditación. Pero dime tú, Luis, ahora sí que complementa el tema, por favor. Sí, bueno, es una herramienta bien, bien poderosa, una herramienta que obviamente, como todas las herramientas que hemos compartido, requiere de una práctica de repetición. O sea, a mí me gusta mucho la meditación porque personalmente creo que me invita, ante todo, en su inicio, en el salir de expectativas, de ahorita compartías acerca de videos, ¿no? Hay meditaciones guiadas que inclusive, ¿verdad?, te llevan en un paso a paso, como en el cómo te dejes guiar y notes cómo cambia esa conexión contigo, ¿no? Cómo se relaja tu cuerpo, cómo cambia en el momento en el que como que esa meditación guiada te lleva a salir de la conexión que tienes en tu estado consciente con tus pensamientos, ¿no? En cómo tu cuerpo se está sintiendo, sino que básicamente entras en una conexión que va más allá de lo físico, de lo que puedes percibir con tus 5 sentidos, y entras más en una conexión más espiritual, con una divinidad, con una conexión de ir más internamente hacia ti. Es como se dice, dar un salto hacia tu interior, ¿verdad? Salir del exterior, de mis pensamientos, de todas esas historias que yo me estoy contando, ¿verdad? Que digo que no están, que no son justas, que el mundo no es, digamos, el mejor lugar, que hay personas que no se comportan, digamos, de una forma amorosa, que el país, si hubiera este cambio, sería mejor la vida, y todas esas cosas que nos contamos, ¿no? Pero lo que nosotros no nos damos cuenta es que básicamente le damos poder. Lo que estamos haciendo en ese momento es darle poder a cosas externas que no podemos cambiar. Entonces, básicamente la meditación a lo que nos invita es a darnos, como decía yo ahorita, a hacer un salto hacia el interior de nosotros. Es librar nuestra mente de todos esos pensamientos. No es como una varita mágica de que los pensamientos se van, sino básicamente lo que hacemos es como aprenderlos a observar, pero sin que se queden ahí, ¿verdad? Sin que se queden, porque cuando viene un pensamiento lo que hace es que yo le empiezo a buscar explicaciones, le empiezo a buscar por qué es que este pensamiento acerca de alguien o de alguna situación es de esa manera. Y ese es precisamente lo que no es la meditación, porque entonces yo empiezo de manera racional a buscar explicación a los pensamientos. Y lo que hace la meditación es precisamente a simplemente observar esos pensamientos. Lo hemos platicado en otras ocasiones, que los pensamientos, digamos, nosotros tenemos más de 60,000 pensamientos en nuestro día a día, ¿verdad? Y que
además de todos esos pensamientos, ni siquiera el 3% se materializa. O sea, son pensamientos que no tienen ningún fundamento, pero que sin embargo nos llevan al sufrimiento. Exacto. Entonces la meditación básicamente lo que hace es ayudarnos a soltarlos, porque lo estamos agarrando ahí, ¿verdad? Los tenemos así como bien tomados de la mano y no queremos que se vayan porque creemos que son verdaderos. Ahí está, como que nos hablan de que la mente es como un changuito que va saltando, ¿no? De rama en rama, es decir, que vas de pensamiento en pensamiento. ¿Sí? Y lo que hace la meditación es que en vez de que vayas como este changuito brincando de pensamiento en pensamiento y agarrándote de cada uno de ellos, es más bien soltar, ¿no? O sea, como tú dices, digamos, cómo lograr, yo lo que quiero más bien complementar con lo que tú dices, Luis, es cómo lograr dar ese salto interior sin que esta actividad mental te lo impida. Bueno, lo básico de la meditación es la respiración. La respiración. ¿No? O sea, como yo les dije, tener una postura, tener un lugar, tener un compromiso, como tú lo dijiste, hacerlo un hábito. No hay un tiempo determinado, pero empezar con, no sé, 5 minutos que pueda uno dedicarle o 5 respiraciones profundas y conforme vayamos teniendo una mayor práctica, entonces aumentar las respiraciones o el tiempo. Claro. Obviamente las respiraciones profundas son para concentrarnos justamente en esta respiración. Primero lo que hay que hacer es que, o hay que pensar, o la invitación en la meditación es a observar a través de la respiración el cuerpo, cómo está este cuerpo, a conectar con el cuerpo, a observar cómo están nuestros pensamientos y a observar cómo estos pensamientos, cómo van pasando como nubes, porque también ahí está esta imagen sobre los pensamientos, que son nubes que van pasando, cómo están nuestras emociones, es decir, qué nos están provocando estos pensamientos, ¿no? Emocionalmente. Y entonces observar el cuerpo y a través de la respiración observar cuerpo, mente y emoción. Estos los 3 niveles, digamos, que toca la respiración, la meditación, perdón, y que nos llevan a una conexión o espiritual o a dar este salto interior, justamente. La meditación ha sido también estudiada a nivel cerebral, entonces se ha visto cómo de estas diferentes, justo de las que hablábamos antes y de las que también habla Joe Dispenza, estas ondas cerebrales, nosotros siempre estamos, creo que en estado alfa, ¿no? Cuando estamos conscientes o estamos despiertos, y la meditación nos va llevando a que las ondas cerebrales vayan acercándonos a un estado más inconsciente, no dormido, no completamente dormido, pero sí un estado en donde podamos observarnos sin juzgarnos, sin querer resolver, sino a un estado de soltar, a un estado de confianza y a un estado de las cosas son, a un estado de neutralizar lo que estamos experimentando. Y es increíble cómo llegar a este estado sin que uno haga nada de manera consciente. Es increíble cómo el llegar a este estado, a esta conexión con el ser, nos ayuda a transformar nuestra realidad, nuestro interior y nuestro exterior. No sé si con esto me expliqué. Sí, yo diría solamente por complementar, ¿no? Porque a lo mejor muchas personas que a lo mejor no conocen esta práctica, que no lo han hecho, ¿cómo empiezo? ¿Cómo lo hago? Wow, ahorita me encantó lo que compartiste. Es simple y sencillamente, como tú decías, entrar, primero que nada, buscar un espacio donde como que no haya nada que te interrumpa, ¿no? Tenemos un espacio tranquilo y el simple y sencillamente observar tu respiración.
observar tu respiración. Simplemente cierra tus ojos y empieza a respirar, pero empieza a respirar de manera diferente. Empieza a hacer unas respiraciones profundas, ¿no? No digamos como estamos respirando normalmente, sino empieza a hacer unas respiraciones donde puedas sentir el aire que estás inhalando, ¿verdad? Que lo contengas un poco dentro de ti para que notes cómo está ese ritmo cardíaco de tu corazón. Puedes observar si estás tranquilo, si estás relajado o si al contrario, ¿no? Te encuentras preocupado, te encuentras triste, te encuentras en enojo, ¿verdad? Entonces puedas observar desde dónde estás sintiendo tú esa vibración. Ahorita hablabas de las ondas, ¿no? Entonces, desde dónde tú estás sintiendo esa vibración dentro de ti. Y cómo esa conexión, ¿no? De poder nada más observar simplemente tus respiraciones ya tiene un poder, porque desde ese momento ya te estás desenganchando. Y no hay ese paradigma de pensar que tienes que durar 20 minutos, una hora, No. 2 horas, o sea, como quizás lo haga una persona, quizás los budistas, ¿no? Lo practican mucho, los hinduistas, pero simple y sencillamente un minuto en el tráfico que tú estés así desesperado y agarres y un minuto te des ese espacio de cerrar tus ojos y observar tu respiración es tan poderoso que de verdad te lleva digamos, a la intención de quererlo practicar más, Sí, la meditación más seguido. es una herramienta, como tú dices, poderosa de transformación, a la que por supuesto queremos invitarlos a la práctica. Mucha gente he escuchado que dice, no, es que no puedo, yo no puedo porque me duermo, ¿no? Bueno, Sí, pues la claro. postura es muy importante. Por ejemplo, si eres una persona que te duermes fácilmente, pues no te recuestes, ¿no? Y luego otras personas que son a lo mejor muy inquietas, no, es que yo no puedo estar quieto, no puedo estarme, sirve, bueno, la meditación, sobre todo para ese tipo de personas, sirve mucho como para entrar en un estado de, digamos, de suspensión, de reflexión, de conexión con uno mismo. Y en un principio va a significar un reto o significa un reto para cualquiera, pero en cuanto se hace un hábito, se convierte en una necesidad interior. Y no quiero decir en una necesidad en el sentido de que me hace falta algo, como de la escasez, sino como ya conoces ese estado de conexión contigo mismo, lo buscas. Buscas ese lugar de conexión interior, de diálogo interior, que al mismo tiempo es un lugar de silencio y de paz y de confianza en el que sabes que ahí se pueden dejar los pensamientos y ahí en ese silencio, en ese no hacer, se resuelve todo, Claro. ¿no? Se transforma todo. Y justamente tú acabas de poner un ejemplo que tiene que ver mucho con la siguiente técnica, que es la de suspensión, Luis. Cuando hablabas del tráfico, justamente dijiste, con que te des un minuto para respirar, ¿no? A veces, justo este ejemplo del tráfico, el ejemplo de relacionarnos con otros, de tener una dinámica social. Muchas veces relacionarnos con el mundo exterior, con el otro, hace que reaccionemos, ¿no? Estamos hablando del tráfico, estamos hablando de una confrontación con alguna persona, de nuestra familia, de nuestra oficina, de nuestra vida diaria. Y justo la técnica de suspensión es esto, es no, bueno, por ejemplo, en el Cábala lo que te habla es de resistirte, ¿no? Es decir, resistirte a la tentación de reaccionar, ¿no? Y acabas tú justo de tocar, pues, ¿cómo voy a lograr cuando estoy confrontándome con mi pareja, cuando estoy confrontándome con mi hijo adolescente, cuando estoy confrontándome con, no sé, con mi jefe? Es respirar y darnos un momentito, una fracción de segundo para decir, espérame tantito, antes de que hable mi ego, antes de que yo reaccione, antes de que yo le haga daño a alguien con mis palabras, antes de que yo le dé el poder a otro, respiro profundamente y entonces ahí ese momento de suspensión
esa fracción de segundo, permíteme un momento, en este momento no puedo responderte como necesitas, o en este momento no puedo con el tráfico como están las cosas, entonces me voy a dar un momento. Si en el tráfico evidentemente es esto que acabas de decir, darme un minuto para respirar y preguntarme quién quiero ser ante esto que no puedo cambiar. Pero a lo mejor cuando estoy con otra persona confrontándome o con unas determinadas situaciones, respiro profundo, me suspendo, pido un momento, retirarme, porque en ese momento no creo dar la respuesta más asertiva, me retiro a otra habitación, me salgo a caminar, me hago ejercicio, hago yoga, hago tai chi, hago alguna actividad que me ayude en ese momento a suspenderme, o por lo menos 5 minutos en un cuarto a decir, a ver, bájale tantito, y quién quiere ser ante esto que no puedes cambiar, ¿no? Y a lo mejor salir en ese momento, dar una determinada respuesta, pero no una definitiva para poder pedir más tiempo. Es decir, la técnica de suspensión lo que ayuda es a que como dice el libro de la Cábala, a que te resistas a la reacción o a que sea tu ego el que dé la respuesta. ¿Cómo ves tú? Sí, excelente, excelente. Sí, digo, ahorita lo mencionabas desde el lado de la cábala, ¿no? O sea, te resistes a reaccionar. Y fíjate, bueno, hay una técnica también muy poderosa que viene siendo la disociación. O sea, disociarte es desconectarte de la manera sentimental de cómo te está haciendo sentir esa situación que estás viviendo en el presente. Entonces, básicamente, como ahorita ponías el ejemplo del tráfico, ¿no? Bueno, si en el momento, híjoles, ya, o sea, realmente es que yo ya debí de haber llegado hace media hora a mi destino, bueno, no puedo cambiar nada y ahí estoy. Bueno, en ese momento agarro, ¿verdad? No te decías, hago una pequeña respiración, ¿no? Me observo, o sea, me disocio y me empiezo a observar yo mismo. ¿Cómo estoy reaccionando hacia esto? Entonces me digo, ¿dónde estoy? ¿Cómo me siento? Y cómo elijo responder a lo que me está pasando. ¿Verdad? Entonces, en ese momento, básicamente, lo que hacemos es básicamente como poder usar esa creatividad que vive dentro de nosotros, a ver en qué forma puedo invocar. Ya me observé, ¿no? O sea, ya me suspendí. Como te dices, a lo mejor estoy teniendo una situación no muy agradable de alguien que me está diciendo algo que me está haciendo sentirme mal. Bueno, entonces me permito escuchar a esa persona, y lo único que elijo es que no salga ninguna palabra de mi boca y decir, no tengo una respuesta a lo que me estás diciendo, mira, veo que estás alterado y mejor lo hablamos en otra ocasión, ¿no? O sea, si yo me observo, si en ese momento, o sea, puedo hacer esa suspensión, me suspendo de manera sentimental de esta situación que está ocurriendo. Entonces me observo y hago unas respiraciones, como tú decías, empiezo a respirar. Eso te va a desconectar automáticamente de la situación que estás viviendo. Agarro y en ese momento digo, ok, no tengo una respuesta a lo que me estás diciendo. Mira, no estoy de acuerdo con tu punto de vista, pero también lo respeto porque es tu punto de ver las cosas, pero elijo analizar lo que me estás comentando y después te doy una respuesta. Entonces ya eso ya cambió la situación a que si no, es que tú estás mal, o es que tú quieres imponer, o es que entonces yo ya estoy también poniéndome a la defensiva con esa persona, ¿no? Entonces lo poderoso de esta práctica de la suspensión es eso, la de disociarnos de la situación que estamos viviendo. Sí, así es. Que eso es, creo que lo has dicho súper bien, y has dicho gracias porque has dicho el cómo hacer esta práctica de suspensión, qué hacer en ese momento que estamos suspendidos, esas preguntas tan básicas de dónde estoy, ¿qué? ¿Dónde estoy? Sí. ¿Y sabes qué? ¿Qué es lo que siento y cómo quiero sentirme o responder de acuerdo a esta situación? Porque por ejemplo, en ese momento a lo mejor como en el ejemplo radio, que pusimos del tráfico, pues no podemos cambiar nada.
No, pero algo que podrías, Pero sí que sí podría cambiar ahí, nuestra ¿no? actitud. Sí, entonces a lo mejor puedo poner una canción que me guste mucho, ¿no? Claro. Puedo poner un audio de algo que también me agrade mucho. O Ujú, sea, yo puedo elegir en ese momento cómo cambiarlo, ¿no? ujú, Que puedo exacto. usar mi creatividad de cómo cambiar esa situación. Y siempre la hay si yo me conecto conmigo. Oye, y este ejemplo nos Ujú, conecta con nuestra siguiente y última técnica, que es ujú, el Oponopono, ¿no? ujú, Que justamente es ujú. una práctica, Sí, al menos, bueno, el libro que les recomendamos o de donde nosotros lo conocemos, la práctica es del libro de Joe Vitale, yo Vitale. el de Cero Límites. Y ahí él nos habla pues de esta práctica hawaiana milenaria, que es una Sí. práctica Ujú, curativa, es decir, lo que busca es transformar o corregir el error a través de 4 palabras que son lo siento, perdóname, te amo, gracias. Y lo que acabas de decir de justamente yo soy quien poniendo la música en el tráfico o un audio que me guste o que quiera, es decir, yo soy el que voy a transformar a través de cambiar yo. Y el Ho'oponopono justamente es esto, hacerme responsable yo de lo que está allá afuera. Eh, justamente eh, en estos momentos del tráfico a veces dices, bueno, ¿en qué soy responsable yo de esto que está ocurriendo, ¿no? Pero es lo que dice el doctor Hugh Len, que es el que le enseña a Joe Vitale toda lo que es la práctica del Ho Oponopono, ujú. pues es lo que le dice, ¿no? Haciéndonos nosotros responsables del dolor Ya. del otro, de lo que está ocurriendo afuera, de la frustración del otro o de lo que está ocurriendo afuera, no, haciéndonos nosotros responsables es que nosotros, es decir, nos damos cuenta que somos copartícipes Claro. de ese dolor, de esa tristeza, de ese enojo, y entonces es ahí donde decimos lo siento, es ahí donde decimos perdóname, es ahí donde le dices al otro o le dices a esta situación te Ujú. amo y donde le agradeces porque dices gracias a esto, ¿no? Estamos sanando. Entonces es una práctica muy poderosa, a mí me gusta mucho eh, porque sí cuando te haces consciente de esta responsabilidad que tienes con el otro o con el ámbito de la realidad, con lo que no puedes cambiar, entras en un estado de paz muy lindo. Y ese estado de paz y ese estado de sanación hace que se transmute lo que está ocurriendo, pero desde ti para afuera, no al revés. O Mm. sea, desde adentro hacia afuera. No sé cómo lo quieres tú complementar, Luis. Sí, sí, básicamente, bueno, el Ho'oponopono, eh, la forma en la que yo lo veo, para mí sigue siendo algo de lo que siempre hemos estado hablando, que es el lenguaje, el uso del lenguaje. Entonces, cómo a través de esta técnica ancestral hawaiana, como comentabas, cómo nosotros podemos ver el poder aún inconsciente de estas 4 palabras, Ujú, ¿verdad? Como tú decías, gracias, lo siento, ¿verdad? Perdóname, te amo. O sea, cómo esas 4 palabras las uses tú para... Me gustó mucho cómo lo pusiste, el aspecto de cómo conectar con lo que a la otra persona le puede estar pasando, de cómo conectar con la forma de reaccionar de la otra persona, lejos de llevarnos hacia el juicio, llevarnos hacia la comprensión de con esa otra persona. Mira, si yo, por ejemplo, tengo una percepción de que mi jefe es muy mala persona, si nosotros entendemos que nosotros somos energía, si yo lejos de entrar en el juicio, entro en una comprensión ahorita decías de las palabras, ¿no? Lo siento por no poder comprender de dónde viene tu manera de ser. ujú. Te agradezco lo que me estás enseñando a través de tu conducta, de tus comportamientos. Y al mismo tiempo te agradezco y amo
todo lo que me estás enseñando, Ujú. ¿no? Entonces me lleva a un espacio de comprender porque nosotros finalmente nuestras vibraciones las percibe la otra persona. Si yo conecto con la energía negativa, que precisamente por eso me está haciendo sentirme mal, si yo me conecto con la energía negativa de él está influyendo en mi energía mía, pero si yo conecto con una energía positiva de buenas vibras hacia él también me la va a percibir de mí. Entonces, básicamente, eso es lo que tienen esta técnica, que realmente a través de estas 4 palabras que de verdad les invitamos a repetirlas en todo momento, a usarlas, de verdad son palabras tan sencillas que tienen un poder tan maravilloso que ahí está la prueba en el libro, las historias que él nos comenta de ese poder sanador, curador, de borrar, de limpiar, de poder cambiar cosas que ocurren simplemente con confiar. Sí, y una pregunta básica, ¿no?, que hace él es, ¿cómo cooperé yo para generar esta situación, ¿no?, de dolor? O sea, ahí es donde él te habla de tomar la responsabilidad. Pues bueno, las 3 técnicas sirven justamente para transformar. De hecho, el Ho'oponopono también puede servir o puede entrar en la meditación. La meditación es una técnica de suspensión también. Entonces, las 3 se complementan de manera maravillosa y sirven para la vida y para cualquier momento del día y de nuestro andar por este plano físico. Y obviamente, pues cualquier, como les decía, hay libros que hablan de estas técnicas, creo que los mencionamos aquí. Por ahí me faltó, yo sí recomiendo leer un libro que es de Pablo Dors, que se llama Biografía del Silencio, que es la experiencia también sobre la meditación, que es un libro muy amoroso. Y recuerden, seguirnos en nuestras plataformas para mantenerse al día con contenido valioso y transformador. Nos pueden encontrar en Spotify, en nuestro podcast Palabras que Transforman, para escuchar nuestros episodios más recientes. Y también en nuestro nuevo canal de YouTube para ver nuestros videos y nuestra nueva cuenta de Instagram, @Palabras que Transforman Podcast, para seguir conectados. Nos vemos en la próxima sesión.